días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Francesco de la Cruz Merino. Hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar de la educación en tiempos de pandemia. Vamos a hablar de la situación actual de la educación en tiempos de pandemia, el impacto en la población estudiantil, el incremento de la deserción estudiantil, el declive de la situación de aprendizaje, el desafío de la equidad educativa, la priorización de grupos vulnerables, los programas y campañas para impulsar la educación visual, el empleo y la herramienta de tecnológicas para el aprendizaje, la dificultad del alumno y en el empleo de la herramienta, la carencia del equipo tecnológico en el hogar, oportunidades de la mejora educativa, el desarrollo de habilidades tecnológicas y adquisición de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Situación actual de la educación en tiempos de pandemia. Actualmente estamos viviendo un gran cambio en la educación. Desde que comenzó la pandemia, los colegios y universidades de todo el mundo han cerrado las puertas de sus locales y se han aventurado a este nuevo camino de la educación, de la enseñanza virtual. El cambio impactó enormemente en los estudiantes, ya que muchos de nosotros no estábamos preparados para estudiar desde casa. En el Perú, la deserción estudiantil ha incrementado enormemente este año debido a las políticas y medidas que no se tomaron por parte del Estado con respecto a la educación. Desafío de equidad educativa. Priorización de grupos vulnerables. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el Estado frente a esa crisis educativa? Bueno, el Estado, una de las medidas que tomó fue brindar aparatos como laptops, tablets, a estudiantes que pertenecen a los grupos vulnerables del país. ¿No? Eso fue lo que hizo el Estado. Si bien es cierto, no eran suficientes las tablets y muchas de ellas no servían, de igual manera, eso fue una de las pocas medidas que tomó. Ahora, programas y campañas para impulsar la educación. El Ministerio de Educación creó lo que es Yo Aprendo en Casa, que es un programa televisivo. La educación virtual en tiempos de pandemia. La educación virtual trajo a todos los estudiantes y docentes muchos desafíos, inquietudes y oportunidades para este año estudiantil. Debido a esta nueva modalidad que se está implementando en muchas universidades y colegios, niños, adolescentes y jóvenes retomaron sus estudios, pero en el nivel social bajo tipo C trajo un gran problema. Con distintas herramientas tecnológicas para el aprendizaje como el Zoom, Blackboard, Skype, Meet o en algunos puntos del Perú por videollamadas vía WhatsApp, los profesores y estudiantes se han podido mantener en contacto. Para poder acceder a las clases se necesita una computadora y un teléfono con acceso a internet. Esto causa que los estudiantes tengan dificultades, ya sea por no tener una buena señal de red o simplemente no contar con ella. Inclusive el no poder contar con una computadora o un teléfono en casa. Pero no todo es malo, ya que debido a la situación en que estamos pasando se pudo aprender mucho más sobre la tecnología, con el mejor uso de las computadoras y sistemas educativos. La educación virtual llegó para quedarse. La conexión a internet y computadoras son la vía para poder tener acceso a la información o aprendizaje del estudiante. Educación en tiempos de cuarentena. Nosotros sabemos muy bien de que la educación es muy importante para cada uno de nosotros. También sabemos de que la innovación es bien potente y muy fuerte en el ámbito de mercado en el sistema educativo, por lo cual tendrá que adaptarse a los cambios que viene generando. Si antes tuvimos lo que son las clases presenciales, ahora tendremos lo que son las clases virtuales o clases a distancia. Nosotros sabemos de que no es muy fácil poder estudiar desde casa, ya que quizás no contamos con las herramientas necesarias, quizás una PC o una laptop o tener internet en casa
y quizás tener muchas dificultades para poder estudiar con tranquilidad o en silencio. Y también sabemos de que no es muy fácil poder contar con las herramientas o poder trabajar y estudiar a la vez, ya que el sistema educativo tendría que hacer algo y que estaríamos yendo en crisis sin precedentes para todo el ámbito educativo. Buenas tardes, compañero, profesor. Mi nombre es Claudia Román. Esta ocasión sobre el artículo Educación en Pandemia. Me ha tocado hablar. Las técnicas que hemos usado para lo que es la redacción del artículo serían lo que es la pregunta y también lo que es historias, ¿no? Anécdotas o recordar información para redactar ello, ¿no? En preguntas, digamos, sería, ¿no? ¿Qué consecuencias nos ha dejado esta educación post pandemia y también pre-pandemia, digamos, ¿no? En historia sería reconocer las historias o recordar la información sobre cómo la han pasado, digamos, la gente, los alumnos, niños, adolescentes y jóvenes durante la pandemia, ¿no? Cómo han recibido, han accedido a la educación, no han accedido, han tenido que desertar de repente por motivos económicos, todo ello, ¿no? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.